A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Rusia, que claramente le darán a Vladimir Putin 6 años más en el poder, nos encontramos con la sorprendente noticia de la muerte de Navalny, quien fue el líder opositor más acérrimo al Kremlin. Считаю, уверяю и заявляю, что они не являются хозяевами нашей страны и никогда не будут являться. И огромное количество людей, десятки миллионов людей согласны с que con su muerte no ha hecho más que provocar nuevas críticas e indignación contra el gobierno de Vladimir Putin. И путинскому правительству они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей. Alexei Navalny, que luchó contra la corrupción oficial y organizó protestas multitudinarias contra el Kremlin, siendo el enemigo más grande del presidente ruso Vladimir Putin, murió en la colonia penal ártica, donde purgaba una condena de 19 años de prisión. El servicio penitenciario ruso confirmó la muerte de Navalny a sus 47 años de edad. Evidentemente, el gobierno de Vladimir Putin ha reprimido toda la oposición en Rusia. Navalny se sintió indispuesto tras un paseo el viernes y perdió el conocimiento, explicó el Servicio Penitenciario Federal en un comunicado. La ambulancia que llevó a la colonia penal donde cumplía condena intentó reanimarlo, pero no lo logró. Se buscaba establecer la causa de su muerte. Navalny estaba en prisión cuando regresó a Moscú tras recuperarse en Alemania de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica de la cual culpó al Kremlin. Desde entonces, recibió 3 sentencias de prisión que rechazó alegando que respondían a motivaciones políticas. Algunos mandatarios de Occidente y otras figuras que se han opuesto al gobierno de Vladimir Putin elogiaron la valentía de Navalny. La repentina muerte de Alexei Navalny me ha hecho cada vez más consciente de lo que está sucediendo en nuestro país. Es una progresión lenta y constante, con políticos, fiscales y jueces corruptos y la izquierda radical que nos llevan por el camino de la destrucción. De la muerte de Alexei Navalny, él se enfrentó a la violencia, a la corrupción y todas las cosas negativas que Putin está haciendo. Él trató de envenenarlo, lo arrestó, lo acusó de delitos que no había cometido, lo aisló en la prisión. La salud del líder de oposición se había deteriorado recientemente y a causa de su muerte sigue siendo desconocida. Pero muchos mandatarios y líderes a nivel mundial responsabilizan en última instancia a las autoridades rusas por el suceso. Y es que claro, su muerte en una prisión rusa y la fijación y el miedo hacia un hombre solo subraya la debilidad y la pobredumbre en el corazón del sistema que Vladimir Putin ha construido. Rusia es responsable de esto, dijo el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken durante una conferencia en Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz subrayó que Navalny probablemente ahora haya pagado con su vida ese coraje que lo caracterizaba al enfrentarse a una figura como lo es Vladimir Putin. Navalny fue trasladado en diciembre desde una prisión en el centro de Rusia a una colonia penal, el nivel más alto de seguridad del sistema penitenciario ruso. Quien fue el líder opositor ruso antes de su detención hizo campaña contra la corrupción en los estamentos oficiales, organizó multitudinarias protestas contra el Kremlin y se presentó a elecciones a cargos públicos. En la Rusia de Vladimir Putin, los opositores políticos solían esfumarse en medio de disputas fraccionales o irse al exilio después del encarcelamiento. También podían sufrir posibles envenenamientos u otras formas de represión, pero Navalny se fortalecía y llegó a la cumbre de la oposición con firmeza y carácter. Además de eso, tenía un conocimiento profundo de cómo se podían utilizar las redes sociales para soslayar la asfixia a la que el Kremlin somete a los medios de prensa independientes en Rusia. Recientemente las autoridades penitenciarias habían encerrado repentinamente a Navalny. El mes pasado dijo en un comunicado difundido en las redes sociales que fue colocado en una celda tras ser acusado de no querer presentarse con base en el protocolo. El traslado a la pequeña celda significa que a los prisioneros solo se les permite caminar afuera en un estrecho patio de concreto a las 6:30 de la mañana.
Es importante mencionar que el presidente ruso Vladimir Putin, cada vez que hablaba de Navalny, jamás se refería a él por su nombre, sino que aludía a él como esa persona u una frase similar, lo que aparentemente era para tratar de restarle importancia. La muerte de este señor es verdaderamente indignante, porque si Vladimir Putin se siente tan seguro en el poder, ¿por qué no es capaz de batirse en elecciones libres y claras contra un líder de oposición que para él es insignificante, o por lo menos lo fue? Evidentemente, de los dictadores de la izquierda, cualquier cosa se puede esperar. Esto es Seamos Francos, espero le haya gustado el video.